Encuentro. Soy camionero desde hace mucho tiempo. Siempre he sido una persona tranquila, de esas que no se meten en problemas y viven la vida de manera apacible. Conozco cada carretera como la palma de mi mano. Mi rutina me lleva por caminos largos y solitarios, pero eso nunca me ha molestado. Tengo una esposa maravillosa que siempre me espera en casa con una sonrisa y 2 hijos que son mi orgullo y alegría. A pesar de la distancia, siempre procuro estar presente en sus vidas, aunque mi trabajo me lleve lejos. Pero hay una historia que cambió mi vida para siempre, algo que nunca podré olvidar. Todo ocurrió en una noche sin luna mientras conducía por una carretera desierta. Era una noche tan oscura que parecía que el cielo mismo se había cubierto con un manto negro. Solo el brillo de las estrellas y los faros del camión iluminaban el camino. Ya estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero esa noche sentí un escalofrío extraño que me recorrió la espalda. No era solo el frío de la noche, era algo más, algo que no podía explicar. Fue entonces cuando vi, justo en el borde de la carretera, a una niña sola. Parecía perdida, desamparada, y no pude dejar de pensar en mis propios hijos. No podía ignorarla, tenía que ayudar. Bajé del camión, con el corazón latiendo fuerte. Siempre pensé en cómo reaccionaría si viera una situación así, y ahora estaba en ese momento. Me acerqué a la niña con cuidado, tratando de no asustarla. Ella tenía el cabello oscuro y una mirada vacía que me dio escalofríos. La llamé, le pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. La sensación de que algo estaba muy mal solo aumentaba. Me acerqué un poco más, intentando tranquilizarla. Cuando me volví para tomar una linterna del camión, la niña había desaparecido. Miré alrededor frenéticamente, buscando algún rastro de ella, pero no había señal de su presencia, solo el silencio de la noche y el sonido de los grillos. Volví al camión, confuso y un poco asustado. Decidí continuar el viaje pensando que tal vez estaba demasiado cansado y viendo cosas. Encendí el motor y me puse en marcha, intentando sacudir el malestar que sentía, pero entonces algo empezó a suceder. Siempre que encendía la radio, escuchaba risas de niños como si vinieran de la nada. Primero pensé que era algún programa o una interferencia, pero esas risas no eran normales. Cambié de estación una y otra vez, hasta apagué la radio por completo, pero las risas continuaban, cada vez más altas y más cercanas. Mi corazón latía rápido y el miedo se apoderaba de mí. No sabía qué hacer. Paré en varios puestos a lo largo del camino, buscando ayuda. Hablé con otros camioneros, con la gente de las tiendas, pero nadie me creía. Decían que era estrés, cansancio, que necesitaba descansar un poco más. Intentaban tranquilizarme, pero yo sabía que no era nada de eso. Algo había sucedido en esa carretera, algo que no podía explicar con palabras simples. Los días pasaron y las risas no cesaban. Era como si me siguieran a todas partes. Ya no dormía bien, no comía, no podía concentrarme en la carretera. Las risas se convirtieron en un tormento constante que no me dejaba en paz. Decidí que necesitaba volver a ese lugar. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Después de terminar mi entrega, subí a mi camión y conduje de regreso a esa carretera desierta para intentar encontrar respuestas. Al llegar, el paisaje me parecía aún más desolado y frío. Bajé del camión y empecé a buscar cualquier pista, cualquier cosa que pudiera explicar la presencia de esa niña. Caminé por el borde de la carretera. Mis pasos eran lentos y cuidadosos. Entré en el bosque cercano llamando a la niña, pero solo el eco de mi propia voz respondía. Fue entonces cuando vi algo brillante en el suelo. Me agaché y recogí lo que parecía ser un pequeño dije. Estaba cubierto de tierra y parecía antiguo. Al limpiarlo con mis dedos vi que tenía una foto dentro. Mi corazón se detuvo por un momento. Era la foto de la niña que había visto en la carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un miedo que no podía sacudir. ¿Cómo había llegado ese dije allí? El dije estaba desgastado, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. Guardé el dije en el bolsillo y volví al camión, decidido a descubrir quién era esa niña. Encendí el motor y seguí conduciendo por esa carretera,
con el dije apretado en mi mano. La carretera parecía interminable, pero finalmente encontré una pequeña ciudad. Era un lugar tranquilo, con pocas casas y algunas tiendas. Decidí parar mi camión y hablar con los habitantes del lugar. Esperaba que alguien pudiera darme una pista sobre la niña de la foto. Al caminar por las calles, vi a algunas personas sentadas en las bancas, conversando. Me acerqué a ellas y mostré el dije con la foto de la niña. Les pregunté si reconocían a la niña, pero todos negaban con la cabeza. Parecía que nadie sabía nada. Estaba a punto de rendirme cuando una anciana se acercó lentamente. Tenía el rostro arrugado y llevaba un pañuelo en la cabeza. Al ver la foto, se mostró sorprendida y al mismo tiempo asustada. La anciana me tomó del brazo y me llevó a un lugar apartado, donde pudiera hablar sin ser interrumpida. Me dijo que esa niña hacía muchos años que la había visto por última vez. Contó que era una historia antigua de una familia que desapareció en esa región hace mucho tiempo. La anciana relató que la familia vivía en una casa a las afueras del villorrio. Un día desaparecieron sin dejar rastro, y la hija menor nunca fue encontrada, mientras que el resto de la familia tuvo un destino cruel. Escuchar esas palabras me hizo sentir un escalofrío. La anciana decía que esa niña había sido buscada por todos, pero nunca la encontraron. Me mostró un camino hacia donde solía estar la casa de la familia, ahora en ruinas. Me sentí más asustado con esa historia triste y trágica. Decidí que era hora de irme de allí lo más rápido posible, pensando que todo aquello pasaría. Entré en mi camión y comencé a conducir, pero las risas continuaban y ahora sentía que no estaba solo. Era una sensación extraña, como si algo o alguien me estuviera observando, siguiendo cada uno de mis movimientos. Intentaba concentrarme en la carretera, pero el miedo y la confusión no me dejaban en paz. A cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte, como si esas risas tuvieran una presencia física en la cabina del camión. Después de un tiempo, decidí parar en una estación de servicio para tomar un café y estirar las piernas tras mucho conducir. La estación estaba llena de otros camioneros, todos buscando un breve descanso antes de continuar sus viajes. Mientras me sentaba en una mesa, escuché a un grupo de camioneros hablando en voz baja. Me acerqué un poco más para escuchar mejor, esperando, tal vez, encontrar algo de consuelo en sus conversaciones. Uno de los camioneros, un hombre mayor con el rostro curtido por los años en la carretera, decía haber visto a una niña en la carretera que luego desapareció misteriosamente. Comentaba que después de ese encuentro comenzó a escuchar risas de la nada, risas que no podía explicar. Al oír eso, me di cuenta de que no era el único que había pasado por algo así. La historia del hombre era similar a la mía, y por un momento sentí un poco de alivio al saber que no estaba solo en esta experiencia. Preferí no compartir mi propia experiencia con ellos. Muchos piensan que estas historias no son más que leyendas urbanas, cuentos para asustar a los viajeros y hacer las noches más interesantes. Pero para mí, todo era real, tan real como las risas que aún escuchaba en la radio de mi camión, recordándome constantemente esa noche en la carretera desierta. Capilla abandonada. Soy camionero desde hace mucho tiempo y siempre he disfrutado de esta vida en la carretera. Conocer lugares nuevos y encontrar gente diferente es parte de mi rutina diaria. Paso más tiempo en mi camión que en casa, y eso me ha enseñado a ser astuto y cuidadoso. He recorrido innumerables kilómetros por diferentes carreteras y cada viaje trae consigo una nueva experiencia. La vida de camionero no es fácil, pero el constante movimiento y la libertad de la carretera me han atrapado. Una noche en particular, después de un largo día de trabajo, solo quería encontrar un lugar tranquilo para descansar un poco. Estaba conduciendo exhausto después de una entrega y el cansancio me vencía. Mis ojos apenas podían mantenerse abiertos y sentía cómo el sueño empezaba a apoderarse de mí. Sabía que necesitaba parar pronto o podría ser peligroso seguir conduciendo en ese estado. Fue entonces cuando, a lo lejos,
Vi un lugar que parecía perfecto para detenerme y dormir un poco. Un santuario abandonado con una capilla vieja y un patio grande. No había nadie cerca y parecía el lugar ideal para una pausa. Decidí que ese sería mi lugar para descansar esa noche. Aparqué el camión, apagué el motor y me preparé para dormir. El silencio era casi absoluto, solo roto por el sonido de los grillos y el viento entre los árboles. La tranquilidad del lugar me hizo sentir seguro. Pensé que sería una noche tranquila sin problemas. Me quedé en el camión mirando aquel lugar algo lúgubre, imaginando la cantidad de historias que un lugar así podría tener. La capilla vieja, con sus paredes cubiertas de enredaderas y el patio grande, daban una sensación de antigüedad y misterio. El cansancio venció a la curiosidad y cerré los ojos, esperando tener una buena noche de sueño. No pasaría mucho tiempo antes de que algo interrumpiera mi descanso. En medio de la noche me despertaron unos sonidos extraños. Pensé que era el viento o algún animal merodeando por el lugar, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Eran como murmullos, pero no de una sola persona. Parecía que un grupo de personas estaba rezando al mismo tiempo, pero no era una oración común. El sonido era bajo pero constante y resonaba por todo el santuario abandonado. Me quedé acostado unos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Quién en su sano juicio vendría a un lugar así en medio de la noche a rezar? Mi primera reacción fue pensar que tal vez eran algunos habitantes locales, pero el lugar parecía completamente desierto cuando llegué. No había señales de vida, ni luces en las casas cercanas, si es que había alguna casa cerca. Todo estaba envuelto en un silencio aterrador. Me levanté despacio, intentando hacer el menor ruido posible, y miré por la ventana del camión. Afuera, la luna iluminaba el patio del santuario de manera extraña. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando sombras alargadas en el suelo. Fue entonces cuando vi unas figuras encapuchadas que caminaban lentamente por el patio. Se movían en fila, como si estuvieran en algún tipo de procesión. Sus movimientos eran lentos y coordinados, y no podía ver sus rostros bajo las capuchas. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quedé paralizado, sin saber si era seguro salir para ver más de cerca. La curiosidad fue mayor que el miedo. Tomé una linterna que siempre llevo en el camión y salí, intentando hacer el menor ruido posible. Cada paso era un desafío, pues el suelo de pequeñas piedras amplificaba cualquier sonido que hacía. Sentía que cada crujido bajo mis pies podría delatar mi presencia. Avancé con cautela, manteniéndome en las sombras y evitando cualquier movimiento brusco. Las figuras encapuchadas continuaban andando por el patio, murmurando oraciones que no podía entender bien. Parecían hablar en un idioma antiguo, algo que nunca había oído antes. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. La luz de la linterna iluminaba el camino frente a mí, pero cuando apunté hacia las figuras, la luz parecía pasar a través de ellas sin iluminarlas. Era como si estuvieran hechas de sombra, una oscuridad sólida que la luz no podía penetrar. Cada figura estaba envuelta en un manto oscuro con capuchas que cubrían sus rostros. No se podía ver ninguna expresión, ningún detalle de quiénes o qué eran. Intenté llamarlas, pero mi voz salió débil y apagada, como si el mismo aire a mi alrededor estuviera pesado. Me acerqué más, sintiendo el escalofrío aumentar con cada paso. La procesión continuaba, y las figuras no parecían notar mi presencia, como si estuvieran en un trance, atrapadas en un ciclo eterno de murmullos y pasos lentos. Una de las figuras se detuvo y se volvió hacia mí. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar la cara. Solté un grito ahogado y retrocedí, casi tropezando con las piedras. Corrí de regreso al camión, con el miedo apoderándose de mí. Entré y cerré la puerta, respirando con dificultad. Miré hacia el patio y las figuras continuaban su procesión, como si nada hubiera pasado. El miedo me tenía paralizado por un momento, pero sabía que tenía que salir de allí. El motor del camión rugió al encenderse, rompiendo el silencio de la noche.
Metí el pie en el acelerador y el camión comenzó a moverse. Miré una última vez por el espejo retrovisor y vi que las figuras seguían en su procesión, como si mi presencia nunca hubiera importado. Encendí el motor del camión y me quedé despierto hasta el amanecer, sin poder apartar la vista de esas figuras sombrías. El motor ronroneaba suavemente, pero mi mente estaba lejos de encontrar paz. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, las figuras desaparecieron como humo al viento, y el sonido de las oraciones cesó abruptamente. El lugar parecía exactamente igual que cuando llegué, completamente abandonado y silencioso, sin rastro de nadie. La única prueba de lo que había visto eran mis recuerdos aterradores y el miedo que aún apretaba mi pecho. Salí del camión para ver si encontraba algún indicio de ellas, pero no había nada, ni una huella, ningún rastro, nada. Caminé por el patio, observando cada rincón. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas en el suelo. El lugar parecía exactamente como cuando llegué. Me pregunté si todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Miré la capilla vieja y las ruinas alrededor, tratando de encontrar alguna pista que confirmara lo que había visto. Pero todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Sin querer arriesgarme más, encendí el camión y salí de allí lo más rápido que pude. Durante todo el camino hasta mi destino, tuve esa imagen en mi cabeza. Esas figuras, esas oraciones, no salían de mi mente. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada vez que parpadeaba, veía esos rostros oscuros y sentía el escalofrío que me recorrió la noche anterior. Al llegar a la ciudad, me sentí un poco más tranquilo al ver las luces y la actividad cotidiana. Conté la historia a algunos colegas camioneros en una parada de descanso. Algunos rieron, pensando que había sido una broma o una historia inventada. Otros se pusieron serios y me dijeron que ya habían oído historias extrañas sobre ese santuario. No era la primera vez que alguien veía cosas raras por allí. Me contaron historias similares, de figuras extrañas y murmullos en la noche, y eso solo me puso más incómodo. No quería creer que lo que había visto era real, pero sus palabras confirmaban mis peores temores. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.